Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro a través de ATV+, como todos los domingos a las 7 en punto de la noche. Estamos en vivo y en directo. Los saluda Oscar Díaz y los acompaña como siempre y los invita, por supuesto, a estar con nosotros esta hora. Tenemos muy buenos invitados, temas interesantísimos, como siempre, reportajes, todo lo que nosotros les brindamos semana a semana. Siempre que abro el programa, quiero recordarles a los amigos que están dentro y fuera del Perú que este programa puede ser visto en vivo y en directo desde cualquier parte del mundo y desde cualquier, sea el celular, el iPad, la tablet, lo que ustedes tengan a la mano. Solo tienen que ingresar, como muestra en pantalla este post, a atv.pe y luego hacer clic en ATV Más en vivo. Y ustedes pueden vernos desde su auto, cuando estén en camino. Así que esa es la recomendación para ver y no perderse el programa todos los domingos. Ojo, el programa se repite a las 9 de la noche y también pueden verlo en vivo a través de esta aplicación. Dicho esto, vamos a hacer el comentario editorial de hoy en Tierra Adentro. Amigos de Tierra Adentro, hablemos de hechos. La reconstrucción de la infraestructura dañada por el fenómeno del Niño costero del 2017 solo tiene un avance de 60%, mientras la construcción de obras para la gestión de 17 ríos, 5 quebradas, 7 drenajes que hubiesen evitado inundaciones como las que hemos presenciado las últimas semanas, solo tiene un avance de 10%. Sí, no me equivoqué, 10%. Ese es el nivel del fracaso de la pomposa Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios. Según ha denunciado hace poco el Contralor General de la República, Nelson Schack, al cierre del 2022 tenemos 1.879 obras paralizadas por más de 21.000 millones de soles. Por si fuera poco, el año pasado se han perdido casi 7.400 millones de soles por actos de corrupción o inconducta funcional. En otras palabras, en sencillo, 16 de cada 100 soles invertidos se perdieron por corrupción o ineficiencia. ¿No es esto un crimen? Por supuesto que sí. Pero el problema aquí no es el dinero, que hoy existe, sino la decisión política de querer tomar el toro por las astas. En ese sentido, la propuesta muy interesante del Contralor Schack para crear el Ministerio de Infraestructura u Obras Públicas suena cada vez más lógica y diría urgente. Baste decir que han pasado más de 5 años desde que la Contraloría General de la República reclama una nueva ley de contrataciones, pero a nadie parece importarle. Por todo esto, en Tierra Adentro estamos totalmente de acuerdo con la propuesta de Nelson Schack, porque a grandes males, grandes remedios. Necesitamos y con urgencia un Ministerio de Obras Públicas que con rango ministerial pueda tomar decisiones al más alto nivel y pueda contar con personal calificado y adecuadamente remunerado para resolver problemas operacionales, asumiendo competencias que hoy están dispersas en ministerios, gobiernos regionales y municipales, sin orden ni liderazgo. Como apunta el Contralor Schack, no es cierto que un ministerio crea más burocracia que una agencia pública. Por ejemplo, este nuevo ministerio podría integrar a transportes y vivienda. Para terminar, no se trata aquí de descubrir la pólvora. Estos ministerios de infraestructura u obras públicas son un modelo que funciona en países de la OSDE, como el vecino Chile. Por lo tanto, señora presidenta Dina Boluarte, decídase y pase a la historia creando el Ministerio de Infraestructura u Obras Públicas para que, Dios mío, algo funcione en el Perú. Salvo mejor opinión. Y con esto nos vamos de inmediato a la entrevista central de hoy. Tenemos un invitado muy especial que llega gracias a Agrofest. En Tierra Adentro, y por eso su nombre, nos preocupamos no solamente de los gerentes, no solamente de las empresas, que nos importan mucho. Nos importan además porque generan empleo, prosperidad, crecimiento, desarrollo. Nos preocupa la gente. Por eso es que el año pasado les hemos presentado más de 30 reportajes mostrando a la gente de verdad de diferentes zonas del Perú y cómo esta ha sido tocada, digamos, por el crecimiento, el desarrollo de las empresas públicas y privadas. En ese contexto, hoy hemos querido invitar a alguien que está de visita en el Perú y que es una persona que realmente admiramos y apreciamos mucho. Se trata del historiador José Luis Renique.
Les cuento rapidito, José Luis Renique es historiador egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de Columbia de Nueva York. Desde 1991 es profesor del Lehman College y del Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Entre sus publicaciones figuran Los sueños de la sierra, La voluntad encarcelada, La batalla por Puno y la Revolución peruana, entre otras. Además, José Luis Renique está trabajando en este momento la compilación de las obras completas del gran Julio Kotler, que fue su maestro. Y con él vamos a hablar hoy para reflexionar sobre el Perú. Buenas noches y bienvenido, José. Buenas noches, gracias por la invitación. Encantado de que estés aquí además. Hace pocos días el alcalde de Lima, nuestro alcalde Rafael López Aliaga, tuvo una desatinada frase con un colega y dijo, no jodan, ¿no? Refiriéndose a que no quería que lo molestaran porque no había plata, no había encontrado ni un mango, según él, en el municipio. Pero bueno. Esto me hizo recordar, obviamente, la conversación famosa, la frase de Zabalita en la conversación en la catedral, que claro, hay millas de distancia, ¿no es cierto? Pero en vez de preguntarle, José Luis, ¿cuándo se jodió el Perú?, que es una pregunta casi de cajón, yo quería preguntarle por qué los peruanos sienten que estamos siempre jodidos. Mire, Oscar, Basadre hablaba de la literatura de la desilusión, que la podríamos equiparar como un antecedente de esa actitud. A mí lo que en realidad me preocupa es que de alguna manera estamos en un momento Zabalita de la historia del Perú. Y con esto quiero referirme a que la popularidad de la frase proviene de que Zabalita hablaba por una generación que había vivido el ochenio y que estaba harta con todas aquellas cosas que en la novela salen en la célebre conversación en la catedral. Y creo que han pasado más de 60 años de esta frase y su relevancia proviene de que seguimos encontrándola como una frase útil para referirnos al Perú. Sí. Puesto que me parece que la actitud que comunica a los fines de los años 50 con el momento de hoy es vivir en una nación que no cuaja. Y ese creo que es un buen punto de partida para vincular percepción con realidad. Una nación que no cuaja, o como diría Julio Kotler, una sociedad en estado coloidal, ¿no? Sí. Ahora, para hablar de esto también, aterrizando a lo que ha pasado recientemente, las elecciones del 2021 que llevaron a la presidencia a Pedro Castillo, también nos trajeron una ultraderecha racista y clasista que no conocíamos, que no se había traducido, no había hecho cuerpo en grupos partidarios. ¿Qué explica este fenómeno? Menciono tres cosas. En primer lugar, creo que es un momento mundial. O sea, el atractivo de los gobiernos autoritarios es evidente desde Hungría. Tenemos una fascista en Italia, por etc. supuesto, ¿no? Aunque todavía no saca la guerra. Entonces hay un momento internacional, desde Hungría hasta El Salvador, desde El Salvador hasta Venezuela, etcétera, etcétera. Desde la izquierda y desde la derecha hay un ataque al sueño de la democracia liberal. En segundo lugar, me parece que la decepción con la democracia es evidentemente ha creado un estado de crispación enorme. Y en tercer lugar, creo que hay como parte de todo este esquema, hay nuevamente, como ocurrió en otros momentos del siglo XX, un desplazamiento de los discursos de la seguridad nacional a la arena política. Es decir, los encargados de la gobernabilidad en un sentido policial y los políticos que se ven obligados a hablar de la gobernabilidad como manera de justificar las barbaridades que hacen en términos represivos o en términos de malos manejos de recursos, ¿no? Ahora, yo creo que eso crea un escenario favorable a lo que tú planteas en tu pregunta. Que no es una sorpresa, por cierto. Lo interesante era que hiciese cuerpo, ¿no? O sea, claro, que ya estuviese, por ejemplo, en el Parlamento o en la alcaldía. Bueno, es que ahí hay que añadir que
cuando yo menciono la situación internacional, no estoy hablando simplemente de una especie de trasfondo, sino que estoy hablando de acciones efectivas de oferta y difusión del discurso más derechista a través de seminarios, conferencias, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que no vivíamos tratando de tomar el Capitolio, o sea, no nunca se ve. Exactamente, no teníamos una coyuntura de ese tipo hace mucho tiempo, ¿no? Donde haya una desembosada defensa de la idea de una derecha radical con argumentos que básicamente incitan a favorecer un modelo de gobierno autoritario. Ahora, no digo nada nuevo si comentamos que el Perú exige hoy, más que nunca, unión, diálogo, encuentro. Pero lo triste, lo preocupante es que parece que, digamos, nuestra clase política promueve todo lo contrario. Más bien desunión, ataques, estigmatización del adversario. ¿A dónde estamos yendo con esto? Bueno, creo que eres muy generoso al hablar de una clase política, ¿no? Porque creo que en realidad, de diversas maneras, como reacción a lo que ha venido ocurriendo desde el año 90 en el Perú, que es la definición de un modelo que haga de gobernabilidad en el Perú, la posibilidad de afirmar una clase política se ha visto socavada constantemente, permanentemente. Y esto lleva, como tú sabes bien, a una cadena de efectos que van desde el deterioro de la moral pública, ¿no?, hasta una sensación, la sensación Pepe el Vivo, ¿no?, que conocemos, o sea que hay que hacerla ya, un exitismo, como dirían los argentinos, ¿no? Y eso creo que es exactamente lo contrario del tipo de cultura política que imaginaron los clásicos del liberalismo, ¿no? Donde hablaban de confianza, de solidez moral, el gobierno de los más iluminados, de los más sabios, etcétera, ¿no? Y eso se planteó en el mundo y en el Perú. En el Perú, una serie de pensadores, de conservadores, planteaban la necesidad de establecer una continuidad que permitiera la construcción de una clase política en reemplazo de los caudillos, de los gamonales, de los oportunistas que engendró la República Aristocrática, que fue nuestro mejor momento democrático, relativamente hablando, dentro del siglo XX, pero cuyos pies estaban enterrados en un país semifeudal donde gobernaba el latifundio, etcétera, etcétera. José Luis, usted ha escrito La batalla por Puno, ¿no? Sí. Para algunos es usted algo así como un punólogo, si es que se me permite la expresión. Y por eso le pregunto lo siguiente, a propósito de todas las revueltas. Un segmento de la población cree que las protestas violentas que hemos presenciado desde el 7 de diciembre, después del autogolpe torpe del señor Castillo y la llegada de Diego Boluarte, que estas revueltas, que estas protestas, violentas muchas de ellas ciertamente, son obra de la extrema izquierda y o los remanentes de Sendero Luminoso. ¿Están equivocados quienes piensan así? Mira, yo ahí no me entro en el debate político del momento y de las intervenciones que he tenido antes derivo unas 2 o 3 ideas que me parecen importantes. En primer lugar, la idea de que hacia los años 90, en el contexto del conflicto interno, se está definiendo cómo hacer el Perú gobernable y se está delineando este modelo cuyo primer representante fue Fujimori y que ahora reaparece tras la imagen de la presidenta Boluarte, ¿no? En segundo lugar, yo me refería a esta intromisión de los discursos de seguridad en el terreno democrático. Lo fue Velasco, evidentemente, pero ahora es una incursión donde en el arsenal de batalla de la gente de seguridad está el tema de la posverdad, ¿no? Y la idea esta posmoderna de la narrativa, ¿no? Controlar la narrativa. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Yo anteayer me he enterado que el Perú vivió en las últimas semanas, cito a la presidenta de la República, una asonada financiada por el narcotráfico que dejó 50 muertos. Es una manera evidentemente
del reino de la posverdad. Sí, claro. ¿No? Y yo siento que me estoy enterando. Sí. Y si la presidenta habla en esos términos, creo que es una especie de carta blanca para hacer de la posverdad una práctica a todos los niveles. Claro, ahí la duda que uno tiene es si ella cree eso o quiere hacernos creer que cree eso. Bueno, en cualquiera de los dos casos es peligroso porque, por supuesto. claro, estamos tratando de tender puentes con el otro Perú, con el Perú olvidado que existe. Y creo que cada vez más empresarios son conscientes de eso y muchos de los que nos están viendo lo son también. Y entonces negar esa realidad y crear, Pero tratar de inventar. Permíteme una acotación. Una dimensión de la polarización es la que tú has presentado. ¿No? Unos creen esto, otros creen lo otro. Pero es peor todavía porque muchos creen que las movilizaciones de protesta, con todos los problemas que acarrearon, porque no somos Suiza, somos el Perú, eran una oportunidad, ¿no? Sí. Y del otro lado también se cree que un grado... Yo creo que todavía lo son. Yo creo que todavía lo son. No Pero es tarde. para completar la idea, del otro lado se cree que era una oportunidad de escarmiento, Sí. de una oportunidad de demostrar que había voluntad de mano dura. Y ese es el problema, porque inaugura, y ese es uno de los grandes riesgos que yo veo hacia adelante, porque tu pregunta incluye esa dimensión, el de entrar en una repetición de nuestro siglo XX. Hay una suerte de pensamiento Bukele que está rondando el mundo y que no también parece necesitamos querer ir, aterrizar claro, en Perú, y no ¿no? necesitamos ir a El Salvador. Nosotros nos pasamos más de la mitad del siglo XX en una especie de sorda guerra civil. O sea, ¿se han olvidado? ¿Alguien tiene interés en no recordar que se gobernó con estado de excepción, que hubo un pequeño paréntesis democrático, que cuando entró Rodríguez se dijo que el Perú había regresado a la normalidad, etcétera, etcétera, etcétera? Por eso Y la labor corremos del el riesgo historiador es eso, no es la memoria, es recordar. supuesto. Ahora que hojeaba justamente el libro Imaginar la Nación, quisiera leerle a los amigos televidentes un pedacito del epílogo de José Luis Renique, a ver si me sigue el director. La soledad de González Prada en el Cerro El Pino o su apabullante tristeza al entrar a una Lima sembrada de banderas foráneas, las penas patrióticas del juez escritor López Albújar, aireadas en la ambigüedad y sus tenebrosos personajes indios, la destruida imprenta de Clorinda Mato en la antesala de un exilio interminable, imágenes de un tiempo de quebranto y disolución, dice Renique. Para terminar preguntando, ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Con qué términos escribir sobre nosotros en una era en que había colapsado todo marco referencial para pensar la nación? ¿Cómo narrar la nación desde una herida abierta? ¿El Perú es una herida abierta? El Perú es una nación que se construyó sobre una gran falla geológica que incitó preguntas diversas. Para unos era cómo derrotar la sierra, para otros era cómo hacer para que la sierra renueve su grandiosidad histórica, y así fuimos caminando con ciclos, con altas y bajas de grandeza. Recuerda que hace muy poco hablábamos del Perú como parte del primer mundo, y mira todo lo que nos ha venido. Entonces es una nación que no ha logrado suturar estos temas y que ha heredado muchos elementos de la etapa preindependencia y que se han reciclado precisamente porque no hemos logrado construir una cultura democrática de confianza, de diálogo, etcétera, y las autoridades de hoy pueden todavía salir a la televisión a anunciar diálogo y al mismo tiempo matar. Entonces estamos exactamente en los mismos dilemas del Zabalita de los años 50 y del Jorge Basadre de los años 30, que se cita tanto. El Perú, problema y posibilidad. Y nadie recuerda, ahorita vamos a cumplir 100 años de que se redactó esa frase.
Entonces ya no tiene sentido esa frase. O sea, la posibilidad nos tomó más de 100 años Claro, y nos claro. sigue agarrando con los Claro. pantalones abajo. Claro, claro, ¿No? cierto. Y encima de eso tampoco se recuerda, y con esto no quiero jugar al apóstata, sino simplemente recordar un hecho, la frase final del libro donde donde Basadre habló de Perú, Problema y Posibilidad, decía que el futuro del Perú iba a ser socialista. Y con lo único que quiero decir no es que don Jorge era parte de la Tercera Internacional, Sí, claro. sino decir simplemente que había utopía, que había sueño, que había perspectiva, llámese socialismo, lo que fuere, eso permitía hablar de posibilidad. Hoy día, ¿de qué posibilidad podemos hablar? ¿De un gobierno autoritario? Eso es una posibilidad. Queremos ser Bukele, queremos repetir la barbarie que ocurre en otras partes del mundo. Claro. Ya el Perú, más que sueño, es una pesadilla en los últimos tiempos. Pero ahora, ¿usted cree, José Luis, que en el Perú, porque lo he escuchado, tenemos que estar peor para estar mejor? Por ejemplo, teníamos que estar peor, entre comillas, con una dictadura militar de Velasco para estar mejor, para que cambiaran las cosas en el Perú. Tuvimos que enfrentar al Sendero Luminoso y salir del Sendero Luminoso para estar un poco mejor. Tuvimos que superar la hiperinflación y estar peor con Alan García, primera parte, para descubrir que el aparato estatal era corrupto, ineficiente. Y claro, ya nos hemos ido al otro extremo, pero vamos, tenemos que estar peor, o sea, tenemos que resignarnos a estar al filo, al borde del abismo siempre en el Perú. Bueno, como tú sabes bien, tocar fondo para rebotar es una metodología propia de las personas que viven en el reino de la improvisación, ¿no? Y como no hemos encontrado la manera de generar, ha habido pocos líderes en este país que se han hecho la pregunta, ¿cómo hago para comprometer a los empresarios, a la burguesía peruana en el proyecto de una construcción nacional? Uno de ellos fue Leguía, maldecido por la izquierda, denostado por la derecha, etc. El otro fue Velasco, ¿no? Y después de ambos lo que ha venido es un modelo, reitero una vez más, que parece que los textos que usa para hablar del futuro del Perú son los textos de la Guerra Fría, los textos de la Escuela de las Américas en Panamá. Basta escuchar a los exoficiales de Marina que ahora fungen de parlamentarios para empaparse de cómo conciben la democracia. Exclusión por aquí, desalojo por allá, impedir Disparos, por supuesto. Ese es el siglo XX peruano. Sí, pues. Esa guerra civil sorda basada en la proscripción del APRA. ¿Lo vamos a repetir una vez más? Sí, sí, sí. No, escuchándolo, José Luis, uno parece que efectivamente, y bueno, ¿quién mejor que usted que vive día y noche revisando la historia del Perú? Y parece que no hubiese pasado. Efectivamente, uno relee cosas y parece que no hubiesen pasado esos 100 años de la frase de... Exactamente, exactamente. Hemos aprendido mucho, en realidad. Hemos crecido económicamente, Sí, por claro supuesto, que sí. sí, hay cierta mejoría, se ha reducido el analfabetismo, se ha reducido, ¿no es cierto?, la pobreza, pero hay cosas que no han cambiado. Mira, yo quiero citar a uno de mis más admirados historiadores, el británico Hobsbawm, que dice que uno de los grandes retos, una de las cosas únicas de la sociedad en la que tú y yo estamos inmersos, es el que por primera vez en la historia de la humanidad se vive en una sociedad sin memoria. Y eso es terrible, y todos estamos al tanto de los fenómenos tecnológicos e ideológicos que hacen que hayamos llegado a ese punto. Y por eso yo personalmente siento que de mi trabajo académico, que sí lo digo de una manera muy directa, me mantuvo a mí por mucho tiempo en mi vida en una torre de marfil, me hace salir y tener el privilegio de estar aquí contigo para contar cuáles son las conclusiones de mi Felizmente trabajo. hay gente como usted, José Luis, que nos va a evitar, ¿no?, que va a ser este memorex, ¿no es cierto?, para que no nos olvidemos de quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso es importante. Ojalá. Yo le agradezco además que haya venido aquí porque sé que no da entrevistas a la televisión peruana desde hace mucho tiempo
y me alegra que haya sido tierra adentro el lugar para este reencuentro. Muchas Muy gracias. amable, muchas gracias, un Quédese placer. conmigo, por favor, nos vamos a la pausa. ¿Ustedes quieren saber si el Perú se puede convertir en el primer productor de litio del mundo? ¿Ustedes quieren saber si el Congo, la República Democrática del Congo, puede quitarle el segundo lugar como productor de cobre al Perú? Bueno, entonces no se puede mover del programa. Nos vamos a la pausa, nos vamos con nuestro segmento Palabra de Consultor y regresamos de inmediato para responder esas y más preguntas. Volvemos. Creo que la calidad de gasto que ejecutan los gobiernos regionales debe tener una mejora sustancial, no solamente en los cuadros de personas que hacen la gestión, sino en una capacitación externa o en un sustento externo a través de un asesor, un profesional que pueda apoyar esa trazabilidad, esa cadena de gasto desde las partidas que otorga el MEF hasta el último nivel, que es la ejecución del gasto propiamente dicha en los centros poblados, en los anexos o en el pedido de atención a esos alcaldes que reclaman el gasto o en la comunidad. Bien, empezamos de inmediato el segundo bloque de Tierra Adentro. Hoy en vivo y en directo son las 7 de la noche con 31 minutos. En la primera parte conversamos con el historiador José Luis Rénique, interesante conversación que tiene que ver con todo lo que estamos viviendo. O sea, los empresarios, los políticos tenemos que entender qué está pasando en el Perú, si no, no hay forma de trabajar, porque tenemos que trabajar juntos. Hablando ahora de seguridad. El año pasado visitamos México, la Ciudad de México específicamente, y conocimos en persona a la empresa SIM Servicios Integrales. Nos llamaba la atención esta empresa porque estaba implementando y está implementando una serie de, no solamente de avances tecnológicos, sino también de operaciones de seguridad que son muy útiles. En ese momento el CEO nos dijo que se venían al Perú. Bueno, ya llegaron, están aquí y han instalado una extraordinaria central de vigilancia en Ventanilla. Enseguida nuestro reportero nos cuenta esta historia. Según recientes encuestas, el 91,5% de los vecinos mayores de 15 años de Lima y Callao siente que puede ser víctima de un hecho delictivo en cualquier momento. Ante esta problemática, poco se ha hecho de manera efectiva en la lucha contra la delincuencia y la inseguridad en nuestro país. Por eso, el año pasado Tierra Adentro viajó a México para conocer las modernas instalaciones de SIM Servicios Integrales, empresa de seguridad que no le dio tregua a la delincuencia en México y que anunciaba su llegada al Perú. SIM Servicios es primero una empresa integradora, es una empresa que hace proyectos todos orientados al tema de seguridad, donde un proyecto, a la palabra integrador, se refiere a que hacemos proyectos que es instalar cámaras, construir un centro monitoreo, equipar con computadoras y mesa de trabajo y este video wall atrás de mí y la red de comunicación y la red de datos. Eso es lo que hace un integrador. El anuncio de SIM Servicios Integrales se hizo realidad. Es así que ha instalado en Ventanilla un moderno centro de vigilancia que facilitará el trabajo de la policía para capturar a los malos elementos de la zona. El alcalde del distrito describe así la magnitud de este esfuerzo de la comuna y sus aportes tecnológicos en defensa de la seguridad ciudadana. Un proyecto muy importante en la cual se ha desarrollado en nuestro distrito con una inversión de 33 millones de soles aproximadamente. Se ha colocado más de 20 kilómetros de fibra óptica, ¿no? Se ha colocado 266 cámaras de última generación con detector de rostro y placas, 260 alarmas vecinales, una central moderna, ¿no?, que monitorea a más de 700 cámaras en nuestro distrito. Pero más allá de los aspectos tecnológicos, que son ciertamente importantes en este tipo de servicios, ¿qué es lo que motiva a SIM Servicios Integrales? Uno de nuestros objetivos en SIM es salvar vidas. A eso nos dedicamos y sabemos que con la innovación y tecnología podemos salvar vidas. Y nosotros llegamos a Perú a mostrar que hay otra manera de hacer proyectos exitosos, que hay otra manera de salvar vidas. Esta importante empresa mexicana, que brinda sus servicios e innovación tecnológica en seguridad en distintas partes del mundo, tiene la esperanza de expandir sus servicios a diferentes zonas de Lima metropolitana. Estoy muy optimista porque de lo que he visto, en serio, falta mucho.
Y no es que falta dinero o que falta políticos con ideas, falta alguien que puede ejecutar esas ideas. Falta un integrador que pueda traer la innovación, que pueda traer los proyectos buenos. Y estoy seguro que sí puedo hacerlo aquí, conjunto con los gobiernos locales, incluso federales. Hace pocos días, los máximos representantes de SIM Servicios Integrales tuvieron la oportunidad de presentarse en la Expo Proveedores de Lima, llamando la atención de propios y extraños, no solo por la moderna tecnología que utilizan en sus servicios, sino por su visión amplia de lo que significa la seguridad. Estamos llevando proyectos muy buenos de innovación a lugares donde se necesitan a nosotros y me causa mucho orgullo. Estoy muy orgulloso de mi equipo, estoy muy orgulloso de nuestra tecnología y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Sin duda, el impresionante centro de vigilancia de Ventanilla no solo representa mayor seguridad para sus vecinos, sino también el primer paso de la empresa mexicana SIM Servicios Integrales en nuestro país, que tanto necesita de mejorar sus sistemas de seguridad ciudadana, según todos los sondeos de opinión. Este es un buen inicio para un camino lleno de oportunidades para SIM Servicios Integrales. Bien, esta es la historia que queríamos contarles. Cómo siguen llegando empresas extranjeras al Perú para traer sus servicios, innovación, ¿cierto?, tecnológica. Es súper importante y es parte de lo que es la esencia de este programa, promover el crecimiento, el desarrollo, porque cuando llegan ellos están dando trabajo a más peruanos. Esa es la idea. Felicitaciones a SIM Servicios Integrales y por supuesto también al municipio de Ventanilla por brindarle ahora a su ciudadanía un centro de vigilancia como se merece. Y ahora nos vamos de inmediato a presentar la segunda entrevista de hoy con una persona muy importante que nos va a hablar del tema que mencioné antes, del litio. Así es que no pierdan sintonía. Esto llega gracias a Viceversa Consulting. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, ya está con nosotros nuestro segundo invitado. Se trata de el doctor Ulises Solís. Él es CEO de Macusani Yellow Cake. Y nosotros hemos hablado en las últimas semanas de la importancia de la presencia de esta empresa nacional en el mundo. Hemos estado en el PDAC de Toronto hace poco, también conversamos con él un rato y quisimos invitarlo. El domingo pasado el avión le jugó una mala pasada, llegó a las 7 de la noche cuando debería llegar a la 1, pero ya está aquí con nosotros. Bienvenido, Ulises, al programa. Muchas gracias, Oscar, y ante todo las disculpas del caso por el domingo pasado. Por favor. Es cuestiones de tiempo, tú sabes, a nivel... Pasa, y más cuando hay un programa en vivo. Ulises, a ver, vamos al punto. Por esas cosas del destino, después que nos encontramos en Toronto para el PDAC, donde además llamó mucho la atención el proyecto Falciani que usted representa, estuvimos con José González en el Nasdaq y justo coincidiendo con una entrevista que él daba ahí, aparecía American Lithium, el que ahora tiene en Macusani Yellow Cake y el proyecto Falciani, cotizando en Nasdaq. ¿Cuál es el verdadero significado de este hecho? Como significado es muy importante, Oscar, porque llegar a una bolsa de valores tan importante como es la de Nasdaq, donde los controles son más rigurosos, con esto no quiero desmerecer a otras bolsas, pero llegar a Nueva York es otro mundo. Nueva York es la capital del mundo, Nasdaq es una de las bolsas más importantes. Nosotros como juniors, llegar a esta bolsa de valores, pues ha sido un logro muy fuerte, muy grande, y que satisface sobre todo al Perú, ¿no? Porque es increíble, justo hace un momento decías que vienen inversionistas de afuera, que siguen viniendo inversiones. Afuera tienen más confianza en nosotros que aquí dentro. Haberlo visto en Washington, en Toronto, en Canadá, en el PDAC y en Nasdaq, en Nueva York, pues demuestra que aún la gente tiene confianza, los inversionistas quieren seguir viniendo. Lo único que necesitan son reglas claras de juego y una estabilidad, no solamente política, social y legal. Es increíble que nos crean mucho más lo que nosotros les contamos, lo que nosotros les decimos. Todas las bondades de los proyectos, venimos a Perú y nos encontramos con una pared, sobre todo en la permisología, la tramitología. José Vizcardo ese día en una fabulosa presentación dijo que en Canadá para explorar su permiso demoraba 2 meses
Y lo dijo bien claro delante del premier, delante del José ministro Vizquerra. José Benavides, Vizquerra. sí, va a estar aquí en el programa. Lo dijo muy claro y lo dijo delante del premier, lo dijo delante del ministro de Energía y Minas, del ministro de Porque él trabaja allá. Lo dijo y dijo, acá demoran 2 meses, allá voy 15 meses y no tengo mi permiso. Entonces podemos ver las grandes diferencias que existe con el primer mundo, ¿no? Ahora, Ulises, nosotros nos conocemos ya como jugando hace 8 años, algo así. Y quiere decir que hace 8 años ya hablamos del proyecto Falciani. Sí, pero ha ido creciendo. Este hecho de Nasdaq es indudablemente importante. Cuéntenos cómo está el proyecto, qué tanto ha avanzado, se han hecho más sondajes, cuál es el nivel de avance. No quiero contradecirte, pero no son tantos años, porque Falciani se descubre recién en el 18, en el 2018. Nos hemos conocido por el tema del uranio, pero sí, o sea, los yacimientos están separados. Contamos con 7 yacimientos de uranio y un yacimiento de litio, que es el proyecto Falciani. Y bien que me has hecho la pregunta, porque queremos diferenciar, y uno de los grandes tabús es que la gente habla que el litio tiene uranio. No, el proyecto Falciani, que es el proyecto de litio, no tiene uranio. Los otros 7 proyectos que tenemos de uranio sí tienen litio, pero el proyecto de litio no. Entonces, eso que quede claro. ¿Qué hemos avanzado luego del descubrimiento? Bueno, vino la pandemia, vinieron todos los problemas, y hoy que hemos estado llevando a cabo nuestro estudio hidrogeológico vía perforación diamantina, pues nos hemos visto parados desde el 7 de diciembre, ¿no? Estamos parados por los problemas sociales que existen en Puno, no podemos continuar trabajando, tenemos los permisos, pero no podemos continuar. Pero aparte, para ampliar nuestras exploraciones como recursos, tenemos en trámite un día que el CAIA, y estamos muy próximos a presentar nuestro estudio de impacto ambiental semidetallado para llevar los recursos, los 4.7 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente como recursos, llevarlos a reservas probadas. Volviendo a la primera pregunta, ¿por qué nos hemos listado en Nasdaq? Nos estamos preparando para lo que viene, porque la empresa quiere llevar adelante el proyecto. Hay muchas empresas interesadas en ejecutar el proyecto. Nosotros no hemos levantado dinero, como bien lo dijo José González el domingo pasado. Tenemos el capital suficiente, pero nos estamos preparando porque vamos a tener que levantar dinero más adelante cuando presentemos nuestro estudio de impacto ambiental para la explotación del yacimiento. Que estamos avanzando, estamos avanzando. Que tenemos los problemas sociales, existe. No nos dejan trabajar, pero no nuestras comunidades, sino el lado de los aymaras, y que prácticamente por respeto, por solidaridad, no permiten que trabajemos en nuestras comunidades. Yo he estado el domingo pasado, inclusive he estado con una comunidad el día sábado anterior. Tenemos los permisos legales de las comunidades, pero por solidaridad no, esperen un poco, no continúen los trabajos, y en eso estamos. Eso quería preguntarle, Ulises, porque cuando hemos hablado, efectivamente, mire, desde el 2018 estamos hablando de esto, yo pensé que era más tiempo. Usted siempre ha estado muy preocupado por manejar una relación cordial con el entorno. Tenemos aquí algunas fotos que está mostrando nuestro director, donde está en estas reuniones. Cuéntanos, por favor, cómo están llevándose adelante esas relaciones hoy. Yo primero quisiera hacer un paréntesis y decirte, yo viajé con Hernando de Soto a Washington hace una semana antes del PIDAC, y Hernando de Soto fue a Washington por 2 cosas. Uno, para limpiar la imagen de Perú, y otro porque fue invitado a la Universidad de Georgetown en Washington y al Día de Alaska, del Día de Alaska. Entonces, un periodista me pregunta si Puno era terrorista o eran narcotraficantes, y me hizo recordar cuando yo conocí a la familia Dubiri, cuando salió de gobernador. Es el sistema, Óscar, no son los puneños, están cansados. Los puneños sencillamente están cansados del sistema. Cuando me entrevisté con la familia Dubiri me dijeron, no, a los comerciantes, a los que tenían sus bodegas, los llamaban contrabandistas. A los agricultores les decían narcotraficantes y a los mineros les decían ilegales. Entonces mira desde dónde viene, te hablo del 2018 cuando conocí a la familia, ese rencor que tienen a los mal llamados blanquitos o pituquitos o lo que fuere. Entonces, y ellos se han visto engañados, Puno se ha visto engañado, promesas de obras, promesas de limpieza del lago Titicaca, vías, o sea, todo, pero no era culpa de Castillo, no es culpa de la señora Dina Boluarte, es el sistema, la corrupción. Todos los gobernadores de Puno terminan en la cárcel, los alcaldes terminan en la cárcel, y todo es el sistema. Entonces ya no creen. Sus congresistas que van por votos, vienen al Congreso y como que se olvidan, pero que en realidad no se olvidan. Yo conozco a muchos congresistas que laboran, trabajan por ellos, pero
como que han llegado muy tarde. Sí, Ya claro. la gente no les cree, no confía. Entonces, nosotros hacemos un trabajo con las comunidades, un buen trabajo con las comunidades, tenemos una buena relación con las comunidades, pero hay un grupo mayoritario que les llaman ¿cómo se llama? Los aymaras, ¿me entiendes? Pues nosotros estamos hablando de los quechuas, pero que tampoco es tan cierto, porque todos se quejan de la falta de infraestructura, donde nosotros no podemos llegar, porque esa es responsabilidad del gobierno. Entonces, lo que tiene que hacer este nuevo gobierno es continuar dialogando. Que no se lo permiten, hay que insistir y hay que dialogar y hay que buscar las cabezas de todos estos movimientos. Ahora, como el proyecto además está en Puno, Puno sigue siendo la zona que, tiene todavía problemas en el Perú, es una zona difícil. Yo le recomiendo que vaya a la librería y busque La batalla por Puno del historiador Renique, porque le va a ayudar a entender mucho más lo que ha pasado ahí, porque hay que entender la historia. Ahora, hay un dato, usted sabe, Ulises, que la semana pasada yo le pedí a Lipe que nos consiguiera, porque hicimos el especial donde usted iba a estar, el otro Puno, y yo me quedé absolutamente sorprendido. Le pregunté a José González, también quedó sorprendido. Resulta que el 99.7% de las exportaciones de Puno son por exportaciones mineras. O sea, es el departamento, la región más minera del Perú. O sea, es casi el 100%, es increíble. Y claro, está estaño, oro, y ahí podría entrar el litio. O sea, hay un potencial, digamos, de hacer un trabajo importante de Macusani Yellow Cake, y ojalá que efectivamente ustedes puedan hacerlo. En ese sentido, ¿qué falta? Lo que siempre hablamos. ¿Qué nos falta en el lado del Estado? Ser más ligeros, no digo que aprueben los permisos, pero sí que se evalúen de manera más rápida. Queremos relanzar Puno, pues enfoquémonos en Puno. Veamos todos los proyectos, todos los estudios, todos los expedientes que existen, no solamente en el Ministerio de Energía y Minas, en todos los ministerios, en todas las dependencias públicas, cualquier obra pública que haya que hacer en Puno, evaluémoslo, que se subsane cualquier observación y que los proyectos empiecen a salir. Solo dando trabajo a la gente vamos a obtener paz, porque en este momento una gran parte ya dejó las marchas y la polarización de las huelgas y todo lo demás, pero hay todavía un sector que sigue en esto y te bloquean una carretera, te bloquean otra carretera. No es como hace un mes atrás o 2 meses atrás, las cosas van volviendo a la calma, pero es igual, es una tensa paz. Así es. Entonces no está solucionado del todo. Y si el Estado no ayuda, si el Estado no se pone los pantalones y controla la región, pues van a venir mayores problemas. Pero los mismos puneños se dan cuenta, ¿eh? O sea, no es que los bolivianos, mira cómo está Bolivia, y ellos se dan cuenta, mira cómo está Bolivia. Entonces tenemos que trabajar. Nuestro proyecto es un proyecto emblemático, no solo para Puno, es para el país, pero Puno puede alcanzar un desarrollo grande. Y que incluye fosfato. Para los fertilizantes, Increíble. el potash para los fertilizantes. Exacto. Tenemos cesio, no sabes lo que es la riqueza que tiene Puno en sus terrenos. Lo único bueno de todas estas marchas que eran los ex opositores, entre comillas, que hablaban más del proyecto, que destruíamos ruinas, que nos íbamos a tirar, venir abajo el nevado que caía, o que tenía uranio, ahora dicen, no, hay que explotarlo, pero por puneños. O sea, hay que explotarlo. Claro, que en realidad los puneños tienen que participar, o sea, ellos claro, tienen que trabajar, o sea, lógico. ellos son la primera, pero señores, hay que trabajar, hay que sacar adelante el proyecto, todos unidos, y yo te felicito por el programa, porque al final eso es lo que se busca, ¿no? Una mayor inversión y sacar los proyectos adelante. De acuerdo. Nuevamente, felicitaciones por el trabajo que están haciendo, felicitaciones por llegar a Nasdaq. Es importante, sin lugar a dudas, y es importante no perder de vista el tema de una convivencia pacífica con las comunidades y también el respeto, obviamente, el cuidado del medio ambiente. Espero que sigamos conversando y ojalá tengamos la oportunidad pronto de ir con las cámaras de Tierra Adentro a visitar nuevamente el proyecto Falciani, que nos daría mucho gusto ir por allá, aunque son 4.000 y ¿cuántos? 4.800 metros. Bueno, estamos acostumbrados. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Quédese conmigo, nos vamos a la segunda y última pausa del programa. Nos vamos con nuestro segmento Volver al Futuro, que siempre tiene un dato curioso. ¿Ustedes saben que el chocolate puede desaparecer por culpa del cambio climático? Vayan comprando. Aquí les decimos cuándo podría desaparecer. Y volvemos en la última parte del programa para hablar del Congo. Sí, señores, del Congo. ¿Qué dicen que nos podría quitar el segundo lugar como productores de cobre en el mundo? Veremos. Volvemos.
Entramos raudos y veloces al último bloque del programa. El programa pasa volando siempre porque los entrevistados dicen cosas inteligentes e interesantes. El conductor es lo menos importante del programa, ciertamente, y así debe ser. Tenemos hoy para la entrevista del cierre a José González, que siempre está con nosotros vía Zoom desde Nueva York, desde Wall Street, pero está de visita en el Perú por temas de negocios y por supuesto lo trajimos al estudio. Bienvenido, José. Un placer, Oscar. Siempre bueno verlo. José, tenemos que hablar de todas maneras del Congo. Hablamos de eso hace 2 semanas aquí, cuando nadie hablaba del tema, y ahora resulta que hasta el Comercio ha publicado un amplio artículo al respecto. Entonces, te tengo que decir obligadamente, y para poner en contexto a los amigos televidentes, un reciente informe del Fondo Monetario, reseñado por Bloomberg en febrero, advierte que la República Democrática del Congo podría quitarle al Perú el segundo lugar como productor de cobre. Desde 2016 la producción de cobre del Congo se ha triplicado, eso es lo que ha llamado un poco la atención, indudablemente. Se comenta que la inversión minera, además de la mina estadounidense Ivanhoe Mines, busca duplicar la producción de su mina Kamoa-Kakula, de 300.000 a 600.000 toneladas para el 2024. Tú has investigado este tema, tú has hecho tu tarea. Por favor, dinos qué nos puedes comentar sobre esto. Lo que dice el Fondo Monetario Internacional, hay que precisar, es que el Congo, que en lugar de crecer 6.6%, creció 8.8% el año pasado, y va a crecer lo mismo este año en virtud del crecimiento del sector minero. Y quien señala ese número que atemoriza a los rankings de producción del cobre, esos 2.2 millones de toneladas anuales, es el US Geological Survey, que es la autoridad norteamericana que certifica la existencia de minerales en Estados Unidos. Una suerte de INGEMET, pero versión correcto, y norteamericana. que tiene un gran impacto porque tiene un gran avance. Sí, sí. Ahora, el consenso fuera del US Geological Survey dice que van a producir 1.8. El Congo, ellos mismos dicen que van a producir 2.35. Y solo uno dicen que es ese 2.2 que produce el Perú. Sin duda, la producción de cobre del Congo ha crecido muy rápido porque el cobalto en el que ellos dominan, que son el productor del 85% de cobalto en el mundo, está asociado con el cobre. Y ellos no explotaban el cobre. Y la ley del cobre en el Congo es muy alta, 3%. En el Perú, 0.53. El promedio global, 0.55. En el Perú teníamos una ley del 2. ¿Por qué? Porque explotamos el cobre por un siglo y la ley ha bajado. Claro. En el Congo todavía hay lo que se llaman vetas verdes. O sea, el mineral está a flor de tierra y es el óxido. Exacto. Pero ¿qué sucede? Las condiciones, como dijimos, de minado en el Congo Ahí estamos viendo, amigos televidentes. son atroces. ¿Por qué son atroces? O sea, esa es la minería peruana de 1900, más o menos. Del siglo pasado. Sí, claro. Y porque además, como hay Congo... Con todo respeto para los amigos congoleses, por favor. Como hay cobre informal e ilegal, porque está a flor de tierra, se mezcla con el cobre formal y no hay forma de no mezclarlos. En el Perú, nuestra minería es una minería mucho más avanzada, mucho más desarrollada, que tiene cada vez parámetros ASG más importantes, y es una minería en la que participan todas las transnacionales de la minería del planeta. El Perú es el centro de la minería global, lo creamos o no, y clave en la producción. El Congo podría producir esos 2.2 millones de toneladas este año, el siguiente, el subsiguiente, digamos, porque más son condiciones atroces de producción, sin mayores, digamos... Así las ha calificado... Naciones Unidas. Naciones Unidas. Naciones Unidas. Condiciones atroces. Atroces. Imagínate para que ponga esa frase. Y está el reportaje que señalaba, que estaba en pantalla sobre las fotografías al respecto. Las reservas del Congo son el 3%, las del cobre global probado, reservas probadas, las del Perú son el 10%. Tenemos 3 veces más reservas que el Congo. Y si resolvemos los conflictos sociales, podemos duplicar nuestra producción en menos de 10 años, incluso en menos de 7, dependiendo con quién uno hable. Es decir, si el Perú resuelve los conflictos, ese segundo puesto lo recuperaríamos con cierta facilidad y le quitaríamos el primero a Chile. Claro, y en ese contexto, por ejemplo, la inversión anunciada en este programa por el director general de operaciones de Sauder, Jorge Mesa, de invertir $2.000 millones, $2.000 millones en los próximos 2 años y medio para duplicar la fundición, la capacidad de la fundición y la refinería en Hilo, simplemente, digamos, coinciden con lo que estás diciendo. Si no se hubiesen ido al Congo, pues. El Congo también está refinando y fundiendo, pero eso va a estar en línea con su capacidad de producir, con las reservas probadas y con la forma en que... recordemos, en el Congo hay una guerra civil, ¿sí?
La República Democrática, digamos, es cuestionablemente democrática, ¿sí? Hablemos de lo que sucede en África, sí, claro. sin subestimar a nuestros hermanos africanos. Y lo que va a suceder, lo que está haciendo SAOD en Grupo México, en Moquegua, en Hilo, están duplicando la producción y van a desarrollar, porque ya está construida, la refinería más moderna en América Latina, que es similar a lo que Anglo American ha hecho en Moquegua también en producción de cobre. Nuestra capacidad de crecer en términos de refinación, fundición, producción y seguir siendo el centro de la producción del cobre del mundo es más o menos incuestionable. Tan es cierto y tan cree en lo que está diciendo José González que mañana se va a Hilo. No les vamos a contar por qué, es un trabajo que va a realizar, pero para eso hemos querido conversar hoy día. Muchas gracias, José. Nos ganó el tiempo, pero el próximo domingo todavía estás en Lima, así que vas a estar aquí. Correcto. De todas maneras. Un placer. Y terminó el programa. Bueno, nos vamos con la frase de Tony Robbins que dice: la gente que fracasa se centra en lo que tendrán que pasar. La gente que triunfa se centra en cómo se sentirán al final. Tratemos de ser de ese segundo grupo. El próximo domingo, a la misma hora, 7 de la noche, está su casa ATV+, este es su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice gracias y nos veremos la próxima semana, si Dios quiere.